Kikosi, segundo candidato, se trata de Ilidio Abreu, él es doctor, médico cirujano y opta por la gobernación del estado Carabobo, también por esta alianza de Un Nuevo Tiempo y también Unión y Cambio. UNT Única, ¿cómo estás, Ilidio? Muy bien, Bienvenido. gracias. Gracias por la Mira, oportunidad de hablarle un poco a nuestra gente. Sí, vale, porque los espacios están tan reducidos en esta cortísima campaña electoral. ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Cómo va? Bueno, todos los retos tienen su grado de dificultad y sin duda una campaña tan corta, tan atípica y con una serie de complejidades diferentes a las pasadas tiene que ver con que es rudo, pero ahí estamos, peleando la cara siempre por Carabobo. Sin rendirse. Sin rendirse, eso está prohibido. Mira, Ilidio, ya te iba a decir idilio, pero También es me dicen así, es el idilio de mi padre y mi madre. Bueno, claro, encaja perfectamente en eso. Tú vienes de ser concejal, también fuiste candidato a la Asamblea Nacional en el año 2015, o sea que tienes ya un trabajo político hecho, pero la intención tuya de llegar a la gobernación del estado Carabobo, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el enfoque? Sí, mira, en principio es importante decir el por qué, ¿no? Después de tanto luchar y de tanto conocer nuestro estado, fundamentalmente desde la costa carabobeña, Puerto Cabello, Juan José Mora, y luego los Valles Altos, que es quien me llevan a la Asamblea Nacional, y conocer la realidad, uno se pregunta, caramba, ¿por qué razón? Y piensa rápidamente en los niños que van a la escuela, pero también los que no van a la escuela porque en casa no hay que comer. Piensas en los jóvenes que a esta hora están pensando en irse del país, piensan en los profesionales, trabajadores obreros que se meten la mano en el bolsillo y una quincena no alcanza absolutamente para nada. O ese venezolano que está a las puertas, o carabobeño a las puertas de un hospital pidiendo el milagro a Dios de que aparezcan las medicinas o el cupo quirúrgico. ¿Y cómo no motivarte? ¿Y cómo no dar la cara? ¿Cómo no ser sensible a tantos problemas que existen para entonces decir presente a pesar de las dificultades? Claro. Esa es la razón. ¿Cómo lidiar entonces, con base a lo que dices, con esa apatía, con ese poco entusiasmo o con esa palabra, bueno, que a mí en lo particular me disgusta mucho, que es la resignación? ¿Hay resignación en el pueblo carabobeño? No, en lo absoluto. Tal vez un poco de desesperanza, ¿no? Por un tema el cual yo no he evado, que es que lamentablemente hay un dilema en quienes adversamos al Poder Ejecutivo Nacional, que tiene que ver con participar o no participar, que a Dios gracias siento en nuestras calles que la participación va creciendo y que por supuesto hay que defender el voto como una herramienta de lucha de los demócratas. Y algunos preguntan, ajá, el 28, ¿es la mejor manera de reivindicar el 28 de julio del 2024 ejerciendo el derecho al voto? Y cuando empiezas a conversar con la gente, siento que lo sacas de la desesperanza, que sí, eso sí lo hay, un poco de desesperanza, de pensar que bueno, que no hay mucho que hacer, pero finalmente cuando le hablas de las propuestas y sales de lo político y no solamente es la confrontación, que a mi juicio ha sido un error histórico, y empiezas a decir, por ejemplo, ajá, te dije unas razones, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Salud. Sí. Sin salud no hay nada. Mira, y sin educación no hay futuro. Tampoco. Te planteo lo siguiente, y esta pregunta te la hago quizás no como periodista, sino como ciudadana, como vecina. ¿Por qué Carrizo no se unen los candidatos de oposición para enfrentar al candidato de gobierno en la gobernación de Carabobo? Bueno, ya te dije que hay un dilema. Algunos piensan de una forma, otros simplemente estamos convencidos que hay que participar, y algunas otras expresiones que hay también, pues, que se han presentado como candidatos, hay que ver que realmente le da la patente de ser llamado opositor. Y luego es que lastimosamente, y es una de tantas dificultades que enfrentamos, simple y llanamente hay alianzas que no las permite el Consejo Nacional Electoral. Hay que ser responsable al decirlo. ¿Pero cuántos así. candidatos hay a la gobernación de Carabobo? 6. 6. 7. Uno del oficialismo. Porque ¿Y el uno resto? del oficialismo, y por qué no pensar que son 5 del oficialismo y 1 o 2 de la oposición. Tú estás diciendo que los demás tienen una careta. Yo diría que se les cayó la careta en enero del 2019, cuando quienes fuimos electos diputados a la Asamblea Nacional abandonaron el curso
que teníamos precisamente de confrontar a quienes están en el poder hoy. O sea, que tú te desvinculaste en el año 19, fue lo de Guaidó compañía. Bueno, ¿Qué postura tenías tú en ese momento? Nosotros estuvimos siempre con el gobierno de Guaidó, el gobierno interino, respetando, por supuesto, a quien piensa diferente, te insisto, pero algunos otros salieron ese enero 19 votando por una opción diferente a la que nosotros estamos manteniendo allí, apoyando al gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se llaman oposición? Claro, y no se trata de apoyarlo políticamente, ojo, se trata, las cosas que estén bien se pueden apoyar, pero las que están mal, evidentemente no se pueden aceptar. En esto que estás describiendo de apoyo, división, de que las caretas, las máscaras, si tuviéramos que aplicar la terminología médica, ¿qué diagnóstico haces tú? Bueno, complejo, ¿no? Ahí hay patologías bien difíciles, pero yo siempre digo que apegado a la ciencia médica y a Dios Todopoderoso, las cosas se resuelven. Hoy, manteniendo la fe y no solamente en Dios Todopoderoso, sino en nuestro pueblo, yo estoy seguro que vamos a salvar a este paciente que se llama Venezuela y se llama Carabobo. Así como a Dios rogando, con el mazo dando. No me gusta eso del mazo. Ay, eso se lo dejo a otro. Bueno, pero tú sabes a lo que me refiero, al claro, concepto, al trasfondo de esa frase. Pero fíjate, saliendo un poco de lo político, insisto otra vez, ¿qué hacer en Carabobo? Carabobo tiene rato con mucho marketing y pinturita por aquí, pinturita por allá, pero la salud. Nosotros estamos obligados a revisar y a reconstruir toda la red de ambulatorios de nuestro estado. Y cuando digo es completamente, la infraestructura está en el suelo, dotarlo de las medicinas, de los insumos necesarios y que empiecen a trabajar las 24 horas del día, porque la mayoría pasan semanas cerrados o una consulta de 4 horas al día. La gente no se enferma en horario ejecutivo. Luego de dotar en principio de una ambulancia a cada uno de esos ambulatorios, sobre todo los que están muy distantes de los principales centros de salud, que vale decir, ¿cuáles principales centros de salud? Hospitales como el Princelar, el Hospital Central de Valencia, el Hospital de Bejuma, el Hospital de Mariara, que son hospitales que fueron construidos, menos el de Mariara, hace muchos años para una población mucho menor y que tampoco dan abasto a atender a todos los pacientes y que están abandonados y que no tienen los insumos. Es necesario nuevamente retomar, revisar esos hospitales, recuperar su infraestructura, dotarlos y construir un centro materno-infantil. Ojalá que al lado de esos centros hospitalarios, por ejemplo en el caso de Princelar hay mucho terreno al lado, un centro materno-infantil en cada eje, uno en la costa, uno en el oriente, uno en el occidente, en los valles altos, y recuperar un ícono de la democracia, que fue la construcción de la maternidad del sur, que hoy está totalmente abandonada, y que evidentemente, además de recuperar esto y reconstruir y dotar, también tiene que ver con brindar estabilidad laboral y mejor remuneración a todo el personal de salud, desde el obrero, el empleado, el médico, el bioanalista, el odontólogo. Sí, mira, todo lo que dices implica cuantiosos recursos. ¿Cuál es tu propuesta para que eso llegue a término y pueda solventarse esas dificultades que estás manifestando? Sí, mira, lastimosamente hay un retroceso con el tema de la ley de descentralización y la ley de puertos. Los diputados a la Asamblea Nacional tienen una deuda con nuestro país, que es precisamente revisar esa ley de descentralización y que con la ley de puertos, parte de los recursos que genera ese puerto, por justicia, sean invertidos en el bienestar de los carabobeños. Y desde acá hago un llamado a quienes hoy ocupan el poder en nuestra Venezuela a que entiendan que haber eliminado la ALAE y el FIDE, eso fue un gran error que dejó sin recursos a las gobernaciones, pero además también depende de cómo inviertan los recursos. En Carabobo los recursos están siendo invertidos en chistecitos y en fiestecitas, en picar monte y en pinturitas. Y dicen, caramba, pintamos toda la fachada de estas casas, sí, pero toque la puerta. Vea cómo está la casa por dentro. Vea si la nevera tiene alimentos o si la nevera está funcionando.
y pare de contar. Y si la familia está completa o están afuera. Sí, eso es un temazo. Mire, Lidio, se nos finaliza, se acaba este segmento contigo y tus palabras finales para que tu electorado sea convencido para que vote. Claro, bueno, ya con muy poco tiempo, lástima que no pude explicar todo el plan para la educación. Hablar de educación es hablar de nuestros niños y hablar de nuestros jóvenes. Pero fíjate, hoy Pero yo bien no breve. tengo, por supuesto, yo no tengo la menor duda de que esta cosa va a cambiar, que esta situación va a cambiar. Yo no tengo la menor duda que nuestro pueblo está poco a poco entendiendo que es necesario votar, no tenemos otra herramienta. No me anoto en la violencia y no me anoto en quienes están esperando que venga yo no sé quién a resolver los problemas que tenemos que resolver los venezolanos. Y estoy dado a ser el gobernador absolutamente de todos los carabobeños. Gracias, Ilidio, por habernos acompañado aquí en Kikosis. Gracias a ti. Nuevamente también para ti éxito en esta carrera electoral. Gracias. Vamos a la pausa, enseguida venimos con el tercer candidato.